Buenas tardes, nuevamente con ustedes desde esta, su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito recordarles que le damos continuidad a la serie de sermones, las cuales he titulado Proyecto Humano, parte 1, parte 2, y está presente a continuación la parte 3. Sí, efectivamente me permito también recordarles el desarrollo de los anteriores dos sermones. Escrito está en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Habíamos concluido en el sermón número 2 con el capítulo 4 y continuamos con Efesios 1, versículo 5. Escrito está y nos dice así: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Retomémoslo continuamente en una forma generalizada el versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hasta ahí habíamos quedado la vez pasada, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos de presente? Repito nuevamente el versículo 5. ¿Para qué nos escogió Dios desde antes de la creación del mundo? Como lo habíamos visto ya anteriormente, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales, nuevamente con mucho gusto les doy la bienvenida a esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito desarrollar este punto específico donde nos dice que Dios, donde nos dice precisamente que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Evaluemos bien esto. Nos predestinó, Dios a todos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Yo me hago esta pregunta suponiendo que estuviera allá al lado de ustedes, quienes nos siguen, desde luego por las redes sociales. ¿Por qué me va a adoptar a mi Dios si yo soy hijo de Él? Porque es que a mí mi papá, mi mamá, estoy colocando un ejemplo, ¿vale? Y estoy colocando este ejemplo, es colocándome del lado contrario a la posición en que estoy como pastor. Entonces eso quiere decir que hipotéticamente me estoy trasladando hacia donde ustedes están escuchando y viendo esta serie de sermones. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios viene a decirme ahora a través de la palabra de Él mismo por medio del Espíritu Santo que Él quiere que nosotros seamos adoptados como hijos suyos, para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad? Damas y caballeros, permítanme recordarles lo siguiente: este es pan nuestro de cada día. Por lo regular, cada que yo dicto una conferencia, expongo un sermón, siempre yo recalco lo siguiente: no hay tal cuento, es falso que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es una farsa, eso es un engaño, eso es una mentira. No hay tal cuento que nosotros todos somos hijos de Dios. Para nosotros ser hijos de Dios debemos de cumplir con un requisito muy importante. Desen cuenta que Efesios es un libro del Nuevo Testamento. Su fecha se estima en el año 57 al año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que después de que murió nuestro Señor Jesucristo, por ahí en el año 57 al 62, se desarrolló el libro de Efesios. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Efesios nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios,
Pero ¿y entonces cómo es esto? Si es que esto es de hace 1987 años para acá, que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Nosotros los seres humanos, en ningún momento de la historia humana, en los últimos 5.000, 5.500 o 6.000 años de existencia de la creación del ser humano, nunca nosotros nacimos, los seres humanos, en ninguna parte de la historia del ser humano nace como hijo de Dios. Yo tengo la preocupación muy personal. A mí me preocupa mucho la membresía del mundo y la membresía de la iglesia. Déjenme decirles lo siguiente. Les voy a explicar a ustedes. Para mí, como pastor general de esta iglesia, Vayamos a los pies de Cristo, hay dos tipos de membresías en el planeta Tierra. La membresía de esta iglesia y de todas las iglesias. Esto quiere decir todas aquellas personas que asistimos a una iglesia. Esa es una membresía. Y la otra membresía es la membresía que está por fuera de la iglesia, que no están vinculadas con una iglesia como esta, que no están yendo a una iglesia, que no les interesa ir a una iglesia. Entonces a eso es lo que yo le llamo el grupo de la membresía del mundo. Es una membresía que está allá afuera, que solo saben pensar, decir y hacer hipotéticamente las cosas de Dios de labios para afuera. Volvamos a retomar precisamente lo que nos dice el libro de Isaías, para que ustedes sepan a qué me refiero con la membresía del mundo. En Isaías 29, siempre por lo regular me siento obligado, una obligación sana, santa, a recalcar, a reflutar en esta cita bíblica. Estamos tratando de que hay dos tipos de membresía. La primera es la de la iglesia. Yo soy de la membresía de esta iglesia. Las personas que me acompañan dentro de esta iglesia, física y virtualmente, es el tipo de membresía de iglesia cristiana. Hay otra membresía que no está dentro de la iglesia cristiana, porque no asistan, porque no quieran escuchar un pastor, porque no estén de acuerdo con lo que dice un pastor. Entonces yo clasifico esa membresía, la membresía religiosa del mundo, que es aquella que, vuelvo y le repito, dicen, es que pastor, a mí no me hable de Dios, yo sé cómo manejar a Dios. No, mire pastor, lo que pasa es que yo soy una persona que soy buena, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito escuchar pastores, perdóneme pastor, pero yo no necesito escucharlo a usted. Yo tengo la Biblia en mi casa, yo leo la Biblia, y bueno, no pastor, yo no le hago mal a nadie y vive en adulterio. No pastor, yo no le hago mal a nadie y vive en fornicación. No pastor, yo no le hago mal a nadie y vive estafando, mintiendo, robando, engañando, haciendo chisme. Esa es la otra membresía contraria a la de la iglesia cristiana. Es la membresía de la religiosidad, que viven diciendo lo que nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, nos lo dice. Escuchen y observen con mucho cuidado. Se la repito, siempre por lo regular que voy a tocar un sermón, una conferencia, tengo que ir a este punto. ¿Ya? Isaías 29, versículo 13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres, porque es que desafortunadamente volvemos con aquello, lo de ser adoptados como hijos de Dios, porque es que desafortunadamente se ha enseñado, se ha creído y se sigue enseñando y se sigue creyendo una mentira, una farsa tremenda, donde se le ha enseñado a la población mundial
Por eso yo digo, este evangelio llega a pueblos y naciones enteras, porque yo no hablo solamente para Pereira, no hablo solamente para Colombia, no hablo solamente para Europa, hablo para China, hablo para Rusia, para todo el mundo. Y soy muy claro y muy específico, se les ha enseñado de quienes ustedes hubieran aprendido. Y han escuchado de quienes ustedes han oído que uno desde que desde que nace es hijo de Dios. Eso es mentiras. En la Biblia no dice eso. Por eso yo siempre incito e invito para que las personas cuando me escuchen tomen un esfero y una hoja y anoten. Porque cuando yo predico la palabra es argumentando un texto bíblico. Yo no ubico un texto para convertirlo en un pretexto. Yo ubico un texto de la Biblia para dar un concepto real y verdadero de lo que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en la Biblia nos dice a nosotros en este ministerio qué es lo que debemos de decirle a toda la membresía, sea cristiana o no sea cristiana. Porque vuelvo y le repito para terminar este punto, de que las personas viven haciendo, diciendo y pensando lo que les han enseñado, pero no se han tomado el tiempo, el momento, la oportunidad de constatar que lo que han escuchado sea cierto. Nosotros cuando nacemos no nacemos como hijos de Dios. Ay, pero mire que el príncipe de Gales, él sí fue hijo de Dios cuando nació. No, señora, no, señor. Ni el príncipe de Gales, ni Donald Trump de los Estados Unidos, ni ningún presidente de ninguna parte del mundo. Es más, déjeme decirle una cosa, ni los grandes profetas cuando nacieron como hijos de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Le doy una prueba, vayámonos a Génesis 1, 26. ¿Qué dice Génesis 1, 26? Y estoy hablando de hace 5.000 o 6.000 años de existencia a la presente promedio. 5.000 o 6.000 años. Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice Dios, hagamos al hombre como hijos nuestros. Entonces, si vemos desde cuándo empezamos nosotros a ser hijos de Dios, es precisamente después de que nosotros vamos a los pies de Cristo. Entonces, para concluir, gran parte, esto no es, somos 7.500 millones de personas en el planeta Tierra en este presente, más o menos. Y yo puedo garantizarle que hay más de 1.500 millones de personas. Este sermón es para esas 1.500 millones de personas que andan creyendo, por no decirles 2.000 millones de personas y algo más. Este sermón es para esa cantidad de personas que andan creyendo que desde que nacieron son hijos de Dios. No, ni usted, ni nadie es hijo de Dios hasta que usted no hubiera cumplido un requisito que está en la santa palabra de Dios. Amén. Y de eso lo vamos a hablar muy seguidamente a continuación. Bien, entonces, como vemos, todos están diciendo que son hijos de Dios y que no necesitan un pastor, que no necesitan una iglesia. Cuando digo todos, son esos 2.000 millones. Se la repito, son como mínimo 2.000 millones de personas que andan creyendo una mentira que se la han enseñado en los últimos 1.500 años, que todos somos hijos de Dios. Ahora me acabo de dar cuenta en una investigación que estoy haciendo, que hay iglesias que están enseñando, iglesias cristianas, ojo a esto, que no necesitamos hacer la declaración de fe, que con que nosotros le obedezcamos a Dios y no le hagamos mal a nadie, es que eso no, lo del bautismo no, eso no. Oiga, ¿hasta dónde ha podido llegar esta situación? Por Dios. Bien,
si nosotros los seres humanos no nos reconciliamos con Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Efesios 1:5, nosotros no somos hijos de Dios. Bien, síganme con harto cuidado. Yo voy a colocarle un ejemplo, pero muy claro. Yo quiero que empecemos a entendernos claramente, porque a continuación de este sermón 3 y 4 continúo inmediatamente con una conferencia muy importante, donde vamos a ver los cimientos de muchas creencias, de muchas situaciones que están ocurriendo actualmente en el mundo y han venido ocurriendo. Pero eso es para después de que terminemos este sermón 3 y 4. Bien, vamos a hablar claramente. Yo les voy a colocar un ejemplo muy claro para esto de ser hijos de Dios. Vamos a suponer que yo tengo un hijo. Voy a suponer que yo tengo un solo hijo. Y yo tengo que atravesar un desierto. Y yo voy de la mano con mi hijo amado, el de mi esposa, mi hijo, yo voy con él de la mano. Pero resulta que por algún motivo va otra persona conmigo y lleva otro niño en la mano. El niño mío tiene 5 años y otra persona que va conmigo, otro hombre, digámoslo así, es un ejemplo, va con un niño también de la mano que es hijo de él. Entonces vamos 2 hombres y no tenemos ningún parentesco y tenemos que atravesar por un desierto. Pero resulta que el desierto está minado de serpientes, de serpientes, pero venenosas a morir. Y resulta que por algún motivo, si nos llega a picar una serpiente, a uno solo o a los 2 al mismo tiempo, hay una gota de antídoto. Y resulta que yo llevo esa gota de antídoto aquí, una gota, y a mí me dicen, no hay sino una gota, ande con mucho cuidado por el desierto, y me la dan en un goterero. Esa gotica va aquí adentro. Si en el momento en que lo pique la serpiente, huyan, corran, pero el que le picó la serpiente, colóquenle en la punta de la lengua el antídoto. Debe de ser la gota precisa, porque si usted, padres de familia, no le aplican la gota precisa a cualesquiera de ustedes, sea adulto o sea niño, que le hubiera mordido la serpiente, si se la divide en 2 no sirve. Tiene que ser precisamente una gota. Entonces no se necesita ser un matemático para pensar, deducir de que solamente hay una oportunidad para uno salvarse. Una gota de antídoto. Y habemos 4 personas. Somos 2 adultos y 2 niños. Bueno, nos vamos andando por el camino o por el desierto y ya. Cuando por algún motivo la serpiente, que es astuta y rápida, porque nunca la serpiente dice, hola, buenos días, te voy a atacar. No, mire, la serpiente, la analogía de la forma en cómo se comporta la serpiente es, visualiza a través del tacto y luego medita y ataca, pero ella ataca en una fracción de segundos. Y resulta, seguimos con una historia, por decir una parábola, y resulta que los 2 niños están juntos y los 2 padres están hablando, y llegó la serpiente e hizo esto. Atacó en una fracción de segundo a los 2 niños. Pero ya antes, ya sabíamos cuál era el problema de que no había sino una sola gota. Y yo tengo esa gota.
y me picó al hijo mío y picó al hijo al compañero, yo le voy a pedir un favor a ustedes, damas y caballeros. Usted, papá, colóquese en el caso mío con respecto a esta parábola. Esa gota de veneno aquí, esa gota de antídoto, ¿a quién se la daría a usted? ¿A su hijo o al hijo del vecino? Hay quienes me han dicho a mí, pues la divido en dos. Es que no sirve, tiene que ser una gota. El antídoto, la gota de antídoto es la bendición para salvar la vida de ese ser humano. ¿A quién se la daría usted? 4 segundos para que lo empiece a meditar y se diga usted mismo, ¿se la doy al hijo del vecino o al hijo mío? Mire a ver, empieza la cuenta regresiva de los 4 segundos para que usted piense a quién le va a dar esa gota. Haga de cuenta que usted está en el desierto y le picó la culebra a su hijo y al hijo y a un hijo de otra persona que usted se lo encontró en el camino. ¿A quién le da la gota? Obviamente 1, 2, 3, 4 segundos. ¿A quién se la da? Claro que yo se la doy al hijo mío y usted iría también al hijo suyo. ¿Ya? Es obvio. O sea, que la bendición, esa gota de antídoto, es para el hijo mío, no para el que no es hijo mío. Eso quiere decir la santa palabra de Dios. Nosotros nacemos como creación de Dios, y en el momento en que nosotros vamos a los pies de Cristo, nosotros ya somos bendecidos. Cuando en Génesis 1, versículo 26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nosotros no nacemos como hijos de Dios, nacemos como criaturas, como creación de Dios dentro del planeta Tierra. Cuando ya las personas en esta mitad del Nuevo Testamento vamos a los pies de Cristo, es donde nosotros nos hacemos hijos de Dios. Observen lo que dice: nos predestinó para ser adoptados. De la única forma que yo puedo ser adoptado de Dios como hijo suyo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el propósito de su buena voluntad. Déjenme le explico esto. Este mundo, hoy acabo de tener un diálogo con una persona del exterior y hablábamos de este tema, y la persona concluyó que la salvación no había necesidad de la salvación, que él no necesitaba ser, o ella, supongamos que fue un hombre o una mujer, porque esto no es de estar dando datos de nadie, pero sí dando unas estadísticas. Me decía, no, es que a mí mis padres me enseñaron que uno cuando nace hijo de Dios, y yo no veo en qué consiste la salvación, yo no veo necesidad de eso, yo no le hago mal a nadie, yo soy un hombre o una mujer que trabajo, yo no le quito nada a nadie, yo obro correctamente. Entonces no, lo de la salvación, mi Dios verá, mi Dios proveerá, Él sabe qué necesito yo. Es más, déjeme decirle, pastor, me decía esta persona, me decía, déjeme decirle, pastor, yo lo que le pida a mi Dios, Él me lo da. Así de sencillo. Y se demora a veces, pero me lo da, y si Él se demora, Él sabrá por qué lo hará. Y entonces yo le decía, entonces continuaba esta persona, yo escuchándole en silencio, y me decía a mí esta persona, pastor, lo que pasa es que uno tiene que respetar las creencias de los demás, como le digo, yo no le hago mal a nadie, y yo sé que mi Dios está conmigo, y yo estoy con Él. Yo me quedé pasmado por un momento y le dije, mira, es que esto no es como tú piensas, yo te estoy hablando de la salvación, no del comportamiento suyo para la salvación, porque para uno ser salvo, me hacía ver esta persona que él ayuda a veces a las personas, o que ella muchas veces hace cosas por las personas. Entonces este tipo de personas está lleno el planeta Tierra, pensando que están tomando trago
o están consumiendo alguna sustancia alucinógena, o pensando que están mintiendo, o pensando que son esto o aquello, y que no, que eso no pasa nada. Eso sí mienten, no, mi Dios es justo, mi Dios es misericordioso, y mentira. Entonces la gente anda en una confusión tan tremenda, tan aterradora, que no saben ni lo que dicen. De hecho, uno tiene que ser muy cauteloso con este tipo de personas, porque son personas que piensan en su inocencia y en su ignorancia espiritual, piensan muy sanamente, y nosotros debemos de tener mucha paciencia con esas personas. Y no es esa persona, son 2.000 millones de personas las que están pensando eso, que no hay necesidad de la salvación, y pues Cristo ya pagó por mis pecados y todo, y todo lo acomodan a la forma de ellos, pero no quieren escuchar, sí, de una forma ilimitada, sí, o limitada, la palabra de Dios, pero la escuchan por respeto hacia uno, por la edad de uno, por el rango del ministerio que uno ejerce, pero no quieren aceptar la verdad. Y el problema que nosotros tenemos en el planeta Tierra en este momento es que a nosotros, los pastores, se nos colocan unos parámetros para hablar, para exponer la palabra. Yo me acuerdo que recién empecé yo a salir en las redes sociales en este ministerio. Las personas me decían: vea, usted va a salir por cámaras y usted no se mueva, usted nada más haga esto. A mí me pareció terrible. Usted ni siquiera se rasque la cabeza. Oiga, qué cosa tan horrible. Pero usted no vaya a hablar de nadie, usted no puede decir nada, porque se mete en problemas. Y yo me hago una pregunta: entonces, ¿para qué voy a salir yo por medio de cámara? ¿Cómo voy a ejercer un ministerio manipulado por otras personas que me digan a mí qué debo de decir o no debo de decir? A mí, y yo digo lo que dice la Biblia, porque cuando uno se somete a que debe de decir, de pensar, de decir o hacer lo que a las personas le parece y no lo que dice la santa palabra de Dios, entonces ese evangelio no es válido por Dios. Un evangelio es válido por Dios cuando uno sale a la cámara y se sienta en la forma en que uno se siente cómodo. Cuando uno sale y le dice la verdad a la persona: usted no es hijo de Dios, Dios está enojado contigo, porque es que esa es otra cosa, que las personas creen que Dios anda contento con todo el mundo. Oiga, qué cosa tan impresionante. Si usted no ha cumplido el requisito para reconciliarse con nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, permítame recordarle que nuestro Padre Celestial Jehová está enojado contigo. Permítame decirle lo siguiente. Vayámonos a Romanos 5:10, donde nos dice en el versículo 10: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón estamos reconciliados, seremos salvos. ¿Qué quiere decir esto, damas y caballeros? Que una persona que no hubiera hecho la declaración de fe, Dios no está contento contigo. Tú debes de reconciliarte con nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el último sermón del proyecto humano, parte 4, y continuaremos desarrollando este interesantísimo tema. Muchas gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo.